Brian Weiss. Los mensajes de los sabios, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 5. Así terminó su vida con esa alegría, mientras flotaba sobre su cuerpo tras su muerte en esa existencia. Le pregunté si había aprendido alguna lección en esa vida. Contestó en tono tranquilo y distendido. El honor es muy importante. Hay que cumplir con el deber y no tener miedo, y hay que confiar en que todo acabará saliendo bien, si hacemos lo que nos dicta el corazón. Y también he aprendido lo importante que es la amistad. Esos conceptos eran importantes para Mai y lo son para todos nosotros. Hay que ir a donde el corazón nos lleve y no tener miedo. El miedo nos impide comprender y seguir nuestro destino. Aunque a veces parece que las cosas no salen bien en un nivel manifiesto físico, en el espiritual siempre salen bien y en el físico también, tarde o temprano. Si no es en esta vida, será en la siguiente. Si tenemos la mente cerrada, no podemos aprender nada nuevo. Las mentes cerradas rechazan cualquier novedad, todo lo que entra en conflicto con creencias arraigadas, creencias que pueden ser falsas. Se han olvidado de que la experiencia es más fuerte que las creencias. El miedo es la fuerza que mantiene cerradas las mentes. Solo las mentes abiertas pueden recibir y procesar nuevos conocimientos. Yo había tenido la mente muy cerrada antes de mis experiencias con Catherine, así que sé lo difícil que puede ser dejar que se abra a nuevas posibilidades. Le he pedido a Caroline que escriba el siguiente texto para ilustrar cómo mi mente bloqueó una importante vía de comprensión entre nosotros. Las siguientes palabras son de Caroline. Llevábamos casado algo menos de 2 años cuando llamaron por teléfono para decirnos que mi padre había muerto de un infarto repentino. Hicimos las maletas corriendo y tomamos el coche para irnos de Canning Town, donde vivíamos, a la casa de mis padres, en Pensilvania, a más de 300 kilómetros de distancia. Aunque mi padre tenía antecedentes de afecciones cardíacas, solo tenía 53 años y su muerte fue una sorpresa para todos. Era una persona sociable y carismática, y la casa se llenó a rebosar de amigos y gente del trabajo durante la semana de luto. Tras el entierro, Brian regresó a la facultad de medicina y yo me quedé con mi madre durante una semana más o menos. Mis padres tenían una casita encantadora en Count Home. Había 2 teléfonos, uno abajo, en un pasillo, junto al dormitorio de mis padres y el otro en la habitación de arriba, donde dormía yo, una mesita que estaba algo separada del pie de la cama. Unos días después de que se fuera Brian, me despertó el timbre del teléfono de mi dormitorio. Contesté enseguida y oí la profunda e inconfundible voz debajo de mi padre. «Hola». «¿Cómo está todo el mundo?», preguntó. «Estamos muy tristes, papá», le contesté aturdida, «porque te has muerto, pero creo que todo se arreglará». Luego me preguntó qué había decidido hacer mi madre con la tienda. Mi padre tenía una tienda de desagüe de metales. Mi madre estaba totalmente desvinculada del funcionamiento del negocio. La verdad es que casi nunca iba por allí. Sin embargo, estaba tan triste que no podía desprenderme de nada de su querido Benji, y había decidido intentar sacarlo todo adelante. Se lo conté a mi padre y añadí que varios de sus amigos que tenían tiendas del mismo ramo iban a ayudarla con sus consejos. Me pidió que le comunicara que hiciera lo que quisiera. Él no necesitaba que siguiera con el negocio. Y después añadió: «Diles que les quiero y que estoy bien. No volveréis a saber de mí». Colgué el teléfono con la cara llena de lágrimas. Estaba totalmente despierta y aunque había sido algo muy raro, sabía que acababa de hablar con mi padre de verdad. Oír su voz me reconfortó, pero me dio pena pensar que no volvería a escucharla. A la mañana siguiente les pregunté a mi madre y a mi hermana si habían oído el teléfono. Ninguna de las dos había oído nada, y me resistí a contarles mi experiencia. Entonces mi madre dijo que mientras dormía había tenido la impresión de que alguien le escribía «Te quiero» en el dorso de la mano.
Cuando salían al cine a cenar o por ahí, mi padre muchas veces le escribía esas dos palabras a mi madre en la mano sin que nadie se diera cuenta. Ella sabía muy bien que él había ido de visita durante la noche. Entonces fue cuando le di su recado. Regresé a Cannon Town unos días después. Aunque seguía dándole vueltas al recuerdo de aquella llamada, no le conté nada a Brian. Le repugnaba cualquier cosa que sonara mínimamente a fenómeno paranormal. Lo que había pasado era tan importante para mí que pensé que no podría soportar sus explicaciones racionales. Ese fue el único secreto de nuestra relación. Tuvieron que pasar varios años para que, poco después de la experiencia de Brian con Catherine, le contara lo que había vivido aquella noche. Por aquel entonces ya había reunido un montón de obras relacionadas con esos temas. Y tras escucharme con atención, tomó un libro de la estantería y me enseñó el título: Llamadas telefónicas de los muertos. En noviembre de 1992 leí que la Iglesia Católica había exonerado por fin a Galileo por su herejía execrable. Asegurar que la Tierra no era el centro del sistema solar. La investigación sobre su figura, que culminó con su exoneración, había durado 12 años y medio. Me quedé algo sorprendida porque tenía la impresión de que ya había quedado absuelto en 1772, cuando Sir Isaac Newton demostró que Galileo tenía razón. Pues no, resultó que 370 años después de su descubrimiento seguía cuestionado. ¿Cuánto tiempo tardan las mentes en abrirse? Un amigo observó que Galileo había muerto aproximadamente un año antes de que naciera Newton. «Qué interesante», le contesté. «¿Y si Galileo se hubiera reencarnado en Sir Isaac Newton para demostrar que tenía razón? ¿Habría tenido una gran motivación para hacerlo?». Mi amigo añadió: «¿Y si ahora hubiera vuelto a convertido en papa para exonerarse?». Tenía que irradiar los miedos de sus mentes. La presencia del miedo es un derroche de energía. Les reprime y les impide hacer lo que le encargó cuando fueron enviados aquí. Los problemas solo existen en la superficie. Tiene que dirigirse al fondo de sus almas, donde se crean las ideas. Durante una pausa en un taller que organicé en Sudamérica, una mujer me pasó una nota. Trata de la superación de los miedos y por eso la incluyo. Siempre he sabido y visto que me moría a los 42 años. Una amiga a la que le conté me recomendó su libro Muchas vidas, muchos maestros, porque cuanto más me acercaba a esa edad, más miedo tenía por mi experiencia vívida de esa muerte. Mientras leía el libro, iba parando de vez en cuando porque no lo hacía más que visualizar ese sueño, además de otros que también me atormentaban. Cuanto más leía, más respuestas descubría. Cada vez que comprendía un párrafo me sentía algo más relajada, hasta que finalmente me di cuenta de que mis sueños atormentados eran recuerdos de mis vidas anteriores. Cuando vi a mi amiga después de leer su libro, lo primero que me dijo fue que tenía el aspecto de haberme librado de una carga muy pesada. Me quedan 2 meses para cumplir los 42 años y llevo una carga mucho menos pesada. Gracias. Una mujer me contó una extraordinaria experiencia cercana a la muerte que había tenido unos 40 años antes. Algún tiempo después apareció como invitada en un programa especial de su televisión local sobre ese tipo de experiencias. En el espacio describió detalladamente su experiencia, muy personal y emotiva. Otro de los invitados, un psiquiatra que hacía las veces de experto escéptico, invitado para aportar equilibrio al grupo de asistentes, le replicó con tono autoritario que su experiencia no era ni real ni válida, sino una simple reacción química del cerebro. «Qué arrogante», le comenté furioso cuando me contó la historia. «No sabe nada sobre las ricas imágenes visuales que vio usted, nada sobre todo lo mucho que me emocionó, nada sobre la importancia de los mensajes que recibió y sin embargo descarta toda su experiencia calificándola de reacción química». «No», me corrigió en voz baja, «tenía miedo. Era miedo, no arrogancia». Estaba en lo cierto, por supuesto.
La arrogancia no es más que otra cara del miedo. Sin miedo no habría necesidad de arrogancia. Para mí fue una lección importante y dejé que mi juicio se evaporara ante el conocimiento. Desprenderse de la inseguridad. Recuerde, dijo la voz, recuerde que siempre es querido. Siempre está protegido y nunca se encuentra solo. También es un ser de luz y de sabiduría y de amor. Nunca le olvidarán, nunca le pasarán por alto ni dejarán de hacerle caso. Usted no es un cuerpo, no es un cerebro, ni siquiera su mente. Es un espíritu. Lo único que tiene que hacer es despertar al recuerdo, recordar. El espíritu no tiene límites, ni el alcance del cuerpo físico, ni el alcance del intelecto de la mente. Uno de nuestros grandes fallos es esa extraordinaria preocupación por los resultados. Le damos muchas vueltas a cómo van a salir las cosas, y eso crea una ansiedad, un miedo, una infelicidad innecesaria. La ansiedad está relacionada con nuestro rendimiento, y si no estamos a la altura, y si fallamos, ¿qué pensarán los demás? ¿Con qué severidad nos juzgarán? El miedo tiene que ver con la pérdida de la meta o el objetivo deseado. Tenemos el convencimiento de que si fallamos no conseguiremos lo que perseguimos. Seremos unos fracasados, unos perdedores, nos rechazarán y nos odiaremos. En lugar de preocuparse por los resultados concretos, haga lo que tenga que hacer. Tienda una mano sin egoísmo. Confíe en que todo va a salir bien. La esperanza es algo bueno, pero no lo es crearse falsas expectativas, porque en ese caso el desengañado está siempre a la vuelta de la esquina. Una mañana mientras meditaba, apareció de repente en mi mente un mensaje muy claro y bien definido. Amaos los unos a los otros con todo el corazón y no tengáis miedo, no os reprimáis. Cuanto más deis, más recibiréis a cambio. Usted anhela la ilusión de seguridad en lugar de la seguridad de la sabiduría y del amor. El dinero es algo neutro, ni bueno ni malo, lo importante es lo que hacemos con él. Con dinero podemos comprar ropa y comida para los pobres, o podemos decidir utilizarlo con egoísmo y desperdiciar la oportunidad. Podemos elegir y al final aprenderemos todas las lecciones. El dinero y la seguridad no son lo mismo. La seguridad solo puede surgir del interior. Es un rasgo espiritual, no terrenal. El dinero es algo terrenal, algo que no podremos llevarnos cuando nos marchemos. Podemos perderlo todo, de un día para otro, si esa es nuestra elección o nuestro destino. La seguridad deriva de la paz interior y del conocimiento de nuestra esencia auténtica, que es espiritual. En realidad nada puede hacernos daño, porque somos inmortales y eternos, porque somos seres espirituales, no cuerpos físicos, porque siempre hay quien nos ama y nos protege, porque no estamos nunca solos, porque Dios y todo un ejército de seres amorosos nos protegen siempre, porque todos tenemos la misma esencia. Así pues, no hay por qué tener miedo. Esta verdad es el secreto de nuestra seguridad y nuestra alegría. Amaos los unos a los otros con todo el corazón y no tengáis miedo, no os reprimáis. Cuanto más deis, más recibiréis a cambio. La regresión de Tom a la Inglaterra del siglo XIX fue muy rica en detalles. Aunque describió lentamente y a conciencia cómo era él, cómo eran su casa y sus circunstancias, me di cuenta de que era consciente de mucho más de lo que ponía en palabras. En su vida actual le atormentaba un miedo irracional a la pérdida. También en aquella vida anterior en Inglaterra había detectado una inseguridad. Describió una zona exuberante de la campiña con colinas ondulantes y árboles viejos. Tengo unos 40 y pico años y soy terrateniente, aunque no pertenezco a la clase alta. Vivo en una casa en la finca. Estoy casado y tengo 2 hijos. ¿Qué te ha atraído a esta época?, le pregunté. Soy un hombre adinerado, vivo bien. Estoy bastante bien situado, respondió, y sin embargo, hay algo de ansiedad, porque no soy de clase alta y me da miedo que en cualquier momento vengan y me lo quiten todo, o que lo pierda yo todo. Le pedí que avanzara en el tiempo hasta el siguiente momento importante de aquella vida.
Se ha incendiado la cuadra, respondió nervioso. Es un infierno. Estoy intentando librar a los animales. Solo consigo sacar a un par de caballos. Creo que la casa también está en llamas. ¿Qué pasa? Los chicos no están, pero mi mujer muere, respondió, apesadumbrado. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. ¿Ahora lo recuerdas todo? Estoy muy consternado. ¿Sabes cómo ha empezado el fuego? Creo que ha sido provocado. Permanecí unos instantes en silencio. ¿Sabes quién ha sido?, pregunté, rompiendo el silencio.